resultados de una encuesta que realizó el INDEC, a donde bueno, se fue revelando con qué dinero va viviendo las familias argentinas y para qué alcanza, para qué no alcanza, cuál es la situación real de cada uno. Estamos con Emiliano Colombo, que es economista, que está invitado, para empezar a conocer los resultados de esta encuesta, pero nosotros salimos a la calle, bueno, no yo personalmente, sino que salió hace 5 días a la calle a preguntarle a la gente con 8.000 pesos o menos, ¿cómo te las arreglas para vivir? ¿Qué es lo que ha revelado como resultado esta encuesta del INDEC? Lo veremos. El 50% de los argentinos gana 8.000 pesos. ¿Qué pensás al respecto? No, me parece que a ninguna familia, a ninguna persona le alcanza para nada. Cómo están las cosas, vas al supermercado, te das cuenta que no alcanza. 8 por 4, 32, eso equivale aproximadamente a 7 por 4, 28, $400 en mi país. No es, bueno, no es suficiente, es insuficiente, definitivamente. ¿De dónde es usted? Chile. Es terrible porque con 8.000 pesos no se puede llegar a fin de mes y sobre todo una familia. Por algo se ve tanta gente, familias enteras en la vía pública, cosa que antes no se veía tanto. Es una miseria. No te alcanza 8.000 pesos, no llegan ni a 2 semanas del mes. Hace un año atrás, ¿pensaba que la situación del país a esta altura iba a ser otra? Qué pregunta. Sí, ya hay cosas que me sorprendieron. El tema de la importación abierta que están haciendo, que está generando desempleo, no me lo imaginaba que iba a ser de esa forma. ¿Pensás que el gobierno está mirando la realidad de la calle? Y no, la verdad que no. No, porque la pobreza se ve y se siente, y la ves en la mirada de la gente, y te da mucha lástima, te da pena, pero qué sé yo. ¿Te emocionaste? Sí. Me quedé sin palabras. Bueno, el disparador de esta encuesta callejera tiene que ver con los datos del tercer trimestre del 2016, a donde concretamente se conoce que la mitad de los trabajadores, no solamente en blanco, yo le preguntaba recién a Emiliano, sino de todos los que declaran ingresos, cobran menos de 8.000 pesos. Sí, exactamente. Mira, la verdad que Melina da pena, como dijo ella, la chica, da pena estos datos. Y la realidad que dentro de ese 50% tenemos, por ejemplo, a personas que trabajan en negro y que no llegan a los 7.500 pesos. Es decir, hoy 3 de cada 10 trabajadores argentinos están en negro y no gana ni 7.500 pesos. Recién se aumentó el salario mínimo a 8.000, ¿sí? ¿Quiénes son los que componen este otro 50%? Dijimos recién, los trabajadores en negro que ganan 7.500 pesos, muchos jubilados. Hoy los jubilados ganan 5.600 pesos, la jubilación mínima, y se calcula que alrededor del 80% de los jubilados recibe esta jubilación mínima. Entonces también están entre los argentinos que ganan menos de 8.000 pesos. Y también están una gran franja de argentinos que vive de changas, ¿sí? Esta gente que vivía y tenía ingresos importantes cuando la economía le iba bien. Y hoy la realidad es que la economía le va mal, y estas personas que tienen un puestito y que vende, digamos, algo y se la rebusca, también vieron recortados sus ingresos y están dentro de esta franja del 50%. Pero te aclaro algo más. ¿Vos sabés y perdón, ¿y sabés qué porcentaje de este 50 son hombres y cómo está dividido, cómo está segmentado por género esto? Esto después, exactamente, después el INDEC da lo que llama la base de esta encuesta grande, que es la encuesta permanente de hogar, y da la base como para que los economistas, los investigadores puedan hacia adentro exactamente cómo está compuesto. Pero vos sabés que hay otro dato muy importante de esta encuesta, y que es cómo se está repartiendo estos ingresos entre los argentinos. Mirá, te doy un ejemplo. Si hay una torta de cumpleaños, cada uno cuando cumple años uno dice, bueno, yo tengo 10 amigos, tengo que repartir esta torta, ¿uno qué haría? Repartiría una porción para cada uno, que sea lo ideal. Ahora sí, esta torta representa los ingresos de todos los argentinos. ¿Sabe cómo se reparte esta torta? ¿Cómo? 2 de nuestros amigos se quedaría con la mitad de la torta. Y 3 de nuestros amigos tendrían que compartir un pedazo de torta. Esto es algo mucho más profundo y que dice cómo se está repartiendo los ingresos entre todos los argentinos. ¿Y comparado con otros trimestres? Se ha agravado. Es decir, estos 2 amigos nuestros hace un año se quedaban con el 44% de la torta. Ahora se queda con el 50%. Es decir, si uno le pregunta a estos 10 amigos, le pregunta al que más gana, ¿cuánto ganás más que nuestro amigo que menos gana? Te va a decir, yo no 31 veces más que el que menos gana. Hace un año esa diferencia era de 28 veces. Es decir, lo que estamos viendo
si hacemos una comparación de este año respecto al anterior, es que nuestro amigo que más dinero tenía, cada vez le está yendo mejor. Sí. Nuestro amigo que estaba y que ganaba menos, cada vez gana, está en una situación peor. Lo que estamos observando de este año es que las medidas de gobierno hoy lo que parece es que está beneficiando más al 10% más rico. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué medidas han beneficiado a este 10% más rico? Y bueno, muchas, por ejemplo, la eliminación de la retención de exportaciones, es decir, alguien tenía que pagar impuestos y no está pagando impuestos, eso ha beneficiado principalmente a los sectores más ricos. La devaluación de la moneda, es decir, los que atesoran dólares, al devaluarse la moneda, esos dólares valen 60% más que hace un año, ¿sí? Ese 10% más pobre, hoy es más pobre principalmente porque ha perdido el empleo y este es el dato más importante, la inflación subió 42% en un año. Y ese 10% más pobre, los ingresos que tiene, solo lo dedica totalmente a comprar alimentos. Estos alimentos aumentaron 42%, mientras que el 10% más rico no tiene que destinar todo su ingreso a comprar alimentos, solamente destina el 30, el 40%. Y según la encuesta permanente de hogares, en la mayoría de estos hogares a donde se gana menos de 8.000 pesos, ¿hay dos ingresos o un ingreso? Bueno, ahí está la complejidad, porque de ese dato importante surge otro, y es muy importante que el INDEC lo va a dar, es el nivel de pobreza. El nivel de pobreza es básicamente cuánto necesita una familia, sumando todos los ingresos, lo que vos estás refiriendo, para no ser pobre. ¿Cuánto se estima que necesitan? Hoy el INDEC, si uno toma el promedio de este tercer trimestre, son 12.300 pesos, del cual, si uno toma estos datos de esta encuesta del INDEC, llega hasta el 40% de la población no llegaría a los 12.300 pesos, que son 430 pesos por día una familia necesita para no ser pobre. Ojo, este dato es muy importante porque estaría infiriendo datos de que habría crecido la pobreza en Argentina en el tercer trimestre del año. Sí, hay una gran probabilidad de que haya crecido la pobreza en el tercer trimestre del año, porque uno compara los ingresos que está recabando el INDEC, y que es un poco lo que se mostró en esta encuesta, con la canasta básica de alimentos que publica el mismo INDEC. Esto significa que se agravó la situación social en la Argentina, ¿sí? Que es un poco lo que hoy estábamos reflejando en la encuesta. O sea, que necesitarías, por lo menos, si vos ganases menos de 8.000 pesos u 8.000, necesitarías por lo menos que alguien más de esa familia, de ese grupo familiar, trabaje. Exactamente, este es el dato muy importante que decís, porque una persona en un hogar que tiene trabajo, que no es menor, pero que trabaja en negro, es pobre. O sea, hoy tener trabajo en la Argentina en negro y sin que haya ninguna ayuda familiar, o sea, que la mujer no trabaja, o que otro hijo pueda ya tener edad para trabajar. Ese hogar es pobre. ¿Sí? Estamos hablando de un hogar que dos personas con dos hijos, ¿no? El hogar típico argentino, hoy estamos hablando de que ese hogar es pobre. Que no es un hogar típico, es lo que se llama hogar tipo, pues ya ni siquiera es hogar típico. Exactamente, hoy hay cambios sociales muy importantes. Que atraviesan todo esto, exactamente, que atraviesan, pero es un dato no menor. O sea, se necesita que esa persona, para que ese hogar no sea pobre, esté trabajando en blanco. Porque un trabajador en blanco sí gana de bolsillo alrededor de 13.500 pesos, según los datos del Ministerio de Trabajo. Es decir, necesitamos que esa familia, por lo menos ese trabajador, trabaje en blanco para que los miembros no sean pobres. ¿Sí? ¿Y qué posibilidades de movilidad social hay hoy por hoy en Argentina? La movilidad social en Argentina, digamos, cuando una economía no crece, es muy difícil, básicamente. ¿Y de qué depende? Depende de que la economía crezca. Si la economía crece, sí, solamente entre una de las condiciones necesarias. La otra movilidad importante es qué nivel de educación, por ejemplo, puede tener un país, ¿sí? Es decir, si hay más personas que pueden, por ejemplo, educarse, tienen mayor posibilidades de tener mayores ingresos, de ascender rápidamente. Vos sabés que hay un dato muy importante que salió hace muy poquito, y es un mapa de los multimillonarios en el mundo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver los multimillonarios con esta encuesta? Muy rápidamente. Te da una idea de cómo una economía se moviliza ascendentemente, que es la pregunta que vos me decís. En Argentina los multimillonarios son multimillonarios no trabajando. El 80% de la riqueza es heredada. Mira. Es uno de los datos muy importantes, y es el dato de un instituto prestigioso de Estados Unidos, que es Peterson Institute. Y es un dato muy importante porque, por ejemplo, nos da una comparación. Como, por ejemplo, en China, una persona para ser multimillonario lo hace trabajando.
porque solamente el 8% de los millonarios hereda la riqueza. Lo que está diciendo, ahí hay movilidad social. Ahora, volviendo... Ahí uno se puede hacer millonario trabajando y no heredando la riqueza. Volviendo a lo que decías antes, ¿cuáles son las medidas inmediatas que se pueden llegar a tomar para que eventualmente la economía crezca? Bueno, acá es muy importante dos cosas. Primero, es bajar los índices de inflación, porque hoy, si uno mira esta encuesta, la inflación fue aliada de los ricos. Hoy, esos 10% más ricos, se incrementó los ingresos un 55%, mientras que el 10% más pobre, su ingreso aumentó un 23%, con una inflación del 42%, está claro que el más rico ganó mucho más que el más pobre. Primero, bajando la inflación, pero segundo, y muy importante, reactivando la economía. Es decir, si no hay más consumo en la economía, el que necesita que aumente sus ingresos por ejemplo, por una changa, no lo va a obtener, ¿sí? O sea, necesitamos que la economía crezca. Hoy la economía está decreciendo, y por lo tanto, si decrece la economía, no se consume, y si no se consume, los empresarios no van a tomar trabajadores, que es la base necesaria para que una persona tenga mayores ingresos. Tener trabajo, y encima de tener trabajo, que su trabajo valga cada vez más con respecto a la inflación. ¿Qué es lo que pasó este año? Este año hubo un retroceso porque efectivamente, si uno le pregunta en esta encuesta, ¿cuánto aumentó sus ingresos en promedio? Alrededor de un 30%. Menos que lo que aumentó la inflación. Una inflación del 42%. Por eso, cuando dicen que la inflación va a bajar un 17%, es poco. Y por ahora, por ejemplo, si uno le pregunta a los entendidos de la economía, muchas veces los economistas, pero también a veces la gente ya en la calle te lo repite. No, hoy no estamos observando ningún tipo de desaceleración. Un ejemplo de la nafta. Creo mañana pasado va a aumentar un 8% la nafta. Y esto es otro dato de que la inflación sigue viva. No va a haber una inflación del 40%, eso sí, pero tampoco del 17% como aspira el gobierno, ¿sí? Lo que sí, hoy una realidad, la inflación va a ser más baja que el año pasado. Bueno, hay menor consumo también. Pero exactamente. Está más ahogada la capacidad de... Exactamente, que esto se ve en cualquier restaurante, cualquier comercio donde uno observa que no hay una afluencia de gente como se observaba hace un par de años atrás. Sin embargo, yo me hago esta pregunta, porque me siguen llamando la atención, tal vez de manera ilusa, algunas cosas, esto que ¿qué hábitos concretos se modifican? Porque yo veo que cuando es Navidad, toda la gente sale corriendo a comprar un regalo, la gente vacaciona, la gente se va de vacaciones, muchos se van de vacaciones incluso a localidades donde no cuidan precisamente al turista, sino que se abusan del turista, y la gente, por lo menos mi apreciación, tuve la posibilidad de estar en un aeropuerto y vi que los vuelos estaban bastante llenos, sobrevendidos, inclusive. Por eso te digo, quiero saber qué cosas concretas observan ustedes, los economistas, se han modificado en la familia tipo argentina, que no, o sea, al que no le da el mango, ¿no? Al que no le da el mango, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que modifica? Bueno, ¿qué hábitos de consumo se modifican? Mira, ahí vos tiraste dos prototipos de gasto que se diferencian bastante. El que está en el aeropuerto y está viajando, y eso es un dato muy importante, la clase media que todavía no perdió el trabajo, digamos, sí perdió contra la inflación, pero tiene ingresos, se está yendo al exterior. ¿Sabe por qué? Porque el dólar está barato. Claro. El dólar está barato, y para la clase media alta que todavía tiene ingresos, y si bien ha perdido contra la inflación, cuando tiene que vacacionar dice, y mejor me voy a Chile y compro ropa, mejor me voy a Miami. Es decir, está viendo el dólar barato y se están yendo un montón de dólares por el turismo. Ahora bien, eso es una porción de la Argentina que no es de todo. No, es un porcentaje chiquitito. Cuando vos me decís, ¿cuáles son...? Es un microclima, exactamente, pero está. Pero está, exactamente. Claro, eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué otros hábitos se modifican? Bueno, eso primero. Ahora, vos ves las filas para cargar combustible, ves que en general, digo, yo no veo cosas concretas. Incluso me lo pregunto yo, ¿qué cosas puedo modificar de mi vida cotidiana para que me rinda un poco más el salario? Bueno, para que me rinda, va. Bueno, si llegás. Mucho lo que hacen cuando hay un incremento muy fuerte de la inflación es gastar, por ejemplo, en la parte de los alimentos, por ejemplo, gastar en segundas marcas. Eso, por ejemplo, se da muchísimo en el comercio, en los supermercados se observa un crecimiento de las segundas marcas porque la gente trata de economizar al máximo el dinero. De hacer una compra extremadamente inteligente. Y muy chica, que es lo que se está observando también. A veces se están haciendo compras ya más al menudeo, más de la proximidad antes de hacer las grandes compras. Eso es otro de los cambios de
los hábitos. Y después, otro de los cambios es, bueno, empezar a gastarse menos en lo que son artículos electrónicos, ropa, calzado. Cuando uno observa las ventas de los comercios, Cayó todo mucho. lo que más cayó es venta de electrodomésticos, El calzado, ropa, indumentaria. calzado, el inventario, porque es aquello que donde lujo, claro. rápidamente uno dice, bueno, ahora ya no voy a salir cada 2 o 3 días y me voy a comprar una ropita nueva, un calzado nuevo. Ya empieza a restringirse Claro. mucho más y empieza a ser mucho más cuidadoso, aprovechar cuotas, muchas promociones. Por eso cuando hay una gran crisis económica o cuando suben mucho los precios, lo que se observa es una gran fuerte, Gran una impulso al baja consumo. muy importante en las promociones. O sea, hay grandes promociones para atraer al cliente, que es lo que el comercio puede hacer para atraer el gasto, porque si no hay que subsistir. Bueno. O sea, esta es la realidad hoy actual. Uno trata de tener expectativa de que se va a recuperar. La economía este año se espera que crezca, pero lamentablemente no se va a observar eso en el bolsillo de la gente. Es decir, cuando hoy el gobierno está diciendo va a haber un crecimiento mayor del empleo. Sí, es verdad, ese mayor crecimiento del empleo no va a mover el desempleo, ¿sí? O sea, va a haber un crecimiento del empleo que a lo sumo va a empardar lo que se perdió el año pasado, ¿sí? Pero no se van a generar nuevos puestos de trabajo. Exactamente, que es el que tiene el puesto de trabajo y dice, bueno, me quiero cambiar de trabajo porque realmente quiero tener mayores ingresos. Bueno, la verdad que ese va a estar más difícil. Va a haber algunas inversiones, algún crecimiento del empleo, pero va a ser muy minúsculo, no se va a sentir en el día a día. Para que se sienta en el día a día, la economía tiene que crecer el doble, por lo menos, de lo que piensa que va a crecer el gobierno. O sea, por lo menos 4,5%, y lo que se espera es que crezca el 2,5%, ¿sí? Y bueno, a seguir remándola, A que seguir es el remándola. deporte nacional. No nos queda otra. Gracias. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Somos un máster. Total.